Te llamaron basura. Te convertiste en el demonio de la lanza. Moriste como el rey invicto de un campo de batalla que era tu único hogar. Pero la muerte te escupió de vuelta al inicio, a tu cuerpo más débil. Solo que ahora tus manos recuerdan cómo aniquilar ejércitos. Y la primera sangre ya fue derramada. La lanza de Shushi nunca falla su objetivo. Apunta bien con tu mouse y atravesá ese botón de like como si fueras el mismísimo demonio de la lanza. Mi nombre es Shushi. No tengo apellido, solo esta palabra que me define, lo único que poseo. Aunque, para ser honesto, nadie nunca me llamó así. De chico me decían basura. Con los años, los apodos cambiaron a yerba mala o bastardo. Pero llegó un momento en el que la historia dio un giro violento. Así fue como me convertí en lo que ellos llamaban la lanza venenosa, el demonio de la lanza, hasta el rey de la lanza. Llegué a la cima, superando a todos, pero mi vida seguía siendo la misma. Vestía harapos, mi comida era una papa al día y mi único hogar era el campo de batalla. Para los demás yo era un monstruo, un demonio, el tal rey de la lanza. Del que todos hablaban, sentían el miedo cuando me veían acercarse. Pero un líder intentó levantarles el ánimo, ordenando una carga desesperada. «No le tengan miedo, solo es uno. Si lo matamos, ganamos», gritaba, ordenando una carga desesperada. Pero una lanza era suficiente. Con movimientos rápidos, su ataque fue inútil. Un golpe y la batalla se tenía de rojo. ¿Era algo con lo que nací o algo que aprendí por necesidad? Al final del día, la respuesta no importaba. Solo importaba que con una sola lanza en mano había quitado muchas vidas. Y aunque cada día sobrevivía, las quejas y el resentimiento de los muertos se aferraban a mí. Eran una carga pesada, una sombra constante que no me abandonaba. Aquel que había sido el blanco de burlas toda su vida, el que todos llamaban basura, finalmente encontró su fin en el campo de batalla. Se suponía que ese era el final, un desenlace inevitable. Pero no fue ni un error ni el destino lo que lo trajo de vuelta. De alguna manera, quien debía desintegrarse, ese guerrero atormentado, se reencarnó. Y no solo eso, sino que el basura que todos despreciaban volvió en el tiempo. Shushi despertó de golpe en medio de un bosque, sintiéndose desorientado. Miró sus manos, su cuerpo, no era el del rey de la lanza que había muerto, pero tampoco el de un bebé. Confundido, encontró un reflejo y vio a un joven, un adolescente. Se dio cuenta de que había retrocedido a la época en que era un simple ayudante de la oficina de escoltas. En ese momento, los gritos y el clangor de espadas lo sacaron de su asombro. Bandidos estaban atacando a la oficina de escoltas del Tigre Aullador, la misma para la que trabajaba en su vida pasada. Shuji, sin perder un segundo, rompió el espejo bajo sus pies. ¿Mi nueva vida va a empezar así, pisando un campo de batalla tan pronto?, se preguntó. Un bandido corpulento se le acercó, con la lanza en alto, preguntándole qué hacía un joven como él ahí. El tipo intentaba sonar amenazante, pero Shuji, con su experiencia, vio el miedo en sus ojos, la rigidez de su postura. Solo era un aficionado. Furioso, el bandido le prometió que los mataría a todos y se lanzó al ataque. Pero para Shuji, sus movimientos eran tan obvios, tan predecibles. Esquivó sin esfuerzo, tomó el arma del bandido y en un parpadeo se la clavó en el pecho. El atacante solo alcanzó a susurrar «estás de joda» antes de caer. Para Shuji, esta era la bienvenida a su segunda oportunidad. Aunque ya no contaba con la reputación de sus hazañas de guerra, Shuji sabía que sus artes marciales seguían intactas. Esas mismas técnicas que muchos despreciaron como demoníacas eran ahora su única opción. Mientras se preparaba para el próximo ataque, otro bandido se le vino encima con una estocada, creyendo que lo había alcanzado. Pero Shuji, curtido en 1000 batallas, ya se esperaba una emboscada así. ¿Quién iba a pensar que, después de todo este tiempo y reencarnar en el pasado, la gente seguiría cometiendo el mismo error? Sin dudar, Shuji lo atravesó con su arma, reprochándole que no se asegurara de que su enemigo estuviera muerto. Con el peso de la lanza de nuevo en sus manos, Shuji sintió que el equilibrio era perfecto, y una extraña nostalgia lo invadió al pensar en los viejos buenos tiempos de la oficina de escoltas del Tigre Aullador.
Los pocos bandidos que quedaban observaban, petrificados, a su alrededor. Los cuerpos de sus compañeros, atravesados por la lanza, estaban esparcidos en el suelo. ¿Qué demonios pasa con este tipo?, se preguntaban, aterrados. De pronto, un hombre musculoso y con un hacha enorme se adelantó, declarándose el líder de los bandidos del bosque. Shuji, con una sonrisa en la cara, le dijo que esperaba que fuera más divertido. El líder juró que le borraría esa sonrisa de la cara y se lanzó con un golpe devastador. Pero Shuji esquivó el ataque sin esfuerzo, con una calma que hizo enfurecer al líder, quien le gritó que esquivaba como una rata. Shuji, imperturbable, le reconoció su fuerza física, pero enseguida añadió que eso era todo lo que tenía. En un borrón de movimiento, Shuji desató un ataque fulminante. La lanza giró con una velocidad impresionante, golpeando al líder con una fuerza brutal. Los demás bandidos solo pudieron ver cómo el líder caía, empalado de un solo golpe. «¡Es un monstruo!», susurraron, empujándose para huir. Cuando Shuji retiró su lanza del cuerpo del líder, notó que se sentía extrañamente ligera. El cuerpo del líder, ya sin vida, terminó de ceder de una forma espantosa. Un escalofrío recorrió a los bandidos restantes mientras el joven sacaba su lanza. El líder, ahora un peso muerto, se desplomó al suelo de la forma más espantosa posible. Los que quedaron vieron la escena con horror, gritando que ese tipo era un monstruo y corriendo para salvar sus vidas. Algunos incluso tropezaron y cayeron en su desesperación por huir. Para Shuji, sin embargo, esa sensación de la lanza perforando y el enemigo cayendo era familiar. Era como si el tiempo hubiera retrocedido 10 años, trayéndolo de vuelta a la época donde era conocido como el demonio de la lanza, el terror de la montaña Tree-Collar Dango. Y le gustaba mucho. La batalla, sin embargo, aún no terminaba. Otros guerreros de la oficina de escoltas del Tigre Aullador seguían enfrentándose a grupos de bandidos. Bajo la luz de la luna, el combate continuaba, y Shuji, con su mirada fría y su aura roja pulsando, se sumó sin dudarlo. Mientras se movía entre los enfrentamientos, se le escuchó decir: «El viento está de nuestro lado. No podemos dejar a estos bandidos con vida». Los bandidos, al verlo acercarse, lo desafiaron, preguntando quién se creía que era. Pero Shuji no se inmutó. Para él, eran solo más enemigos que limpiar. En medio de la refriega, un grito de asombro resonó. «¡Es él! ¡Era nuestro antiguo jefe!». Otro, con la voz temblorosa, le rogó a Shuji que se uniera a ellos. Con una sonrisa que no auguraba nada bueno, Shuji observó a su antiguo subordinado. «Así que vos eras el líder de esta fortaleza, ¿eh? Sos alguien por encima de la chusma común», comentó, con un tono que dejaba claro que no era un cumplido. Y luego, con un destello peligroso en los ojos, sentenció: «Está bien, te concedo tu deseo. Vos también vas a ser devorado por completo». El nuevo líder de los bandidos, un hombre corpulento y furioso, se lanzó contra Shuji, rugiendo y blandiendo su arma. «¿Quién carajo te crees que sos para llamarme por mi nombre así?», le espetó, intentando golpearlo con todas sus fuerzas. Pero Shuji, con una velocidad aterradora, bloqueó el ataque y contraatacó con su lanza, golpeando al líder con una fuerza devastadora. El hombre salió despedido por el aire, cayendo con un grito de dolor. «¡Maldita sea! ¿Quién sos?». Cuando Shuji se detuvo, su figura se alzaba imponente. Los demás bandidos lo miraron horrorizados. El cuerpo del líder, o al menos lo que quedaba de él, colgaba ensartado en la punta de su lanza, empapado en sangre. «¿Qué diablos es este loco?», balbuceó uno de los bandidos, el terror pintado en su rostro, mientras veía a su jefe colgar de la lanza de Shuji. El miedo se apoderó de los bandidos que aún quedaban en pie. Shuji, envuelto en una terrible aura roja que los hacía verlo como un demonio, no dudó. En un parpadeo terminó con los últimos que se le cruzaban. Luego, con la pelea ya resuelta, clavó su lanza en el suelo junto a uno de los cuerpos y, bajo la luz de la luna llena, pronunció un nombre 3 veces. Era un viejo ritual, una forma de enviar el alma al más allá,
y él mismo admitió que hacía tiempo que no lo usaba. Pero de repente la escena cambia. Nos encontramos en un desfiladero oscuro, bajo una luna igual de brillante pero en otro tiempo. Un joven, también llamado Yuji, estaba arrastrándose, herido y exhausto. Este Yuji es diferente, es el de su vida anterior, el que todavía no se había convertido en el temido rey de la lanza. Se queja en voz baja. Malditos militares, dijeron que no moriría de hambre si me unía al ejército, pero esto es igual que ser un esclavo. Cansado y lleno de frustración, mira a su alrededor. De la nada, dos ojos rojos brillan en la oscuridad de una cueva cercana. Una presencia siniestra lo acecha. El joven Yuji se congela del terror, su piel se eriza. ¿Qué era eso? ¿Un tigre? ¿Un fantasma? No quería saberlo. Se dijo a sí mismo que no debía mirar hacia atrás, que no moriría así sin sentido. Pero la voz, que parecía venir de las sombras, era insistente. ¿Qué planeas lograr al esforzarte tanto por sobrevivir?, le dijo. Tu vida no vale más que la de un insecto. De la oscuridad, una figura emerge, un hombre viejo con ojos rojos brillantes, sentado con las piernas cruzadas. Entonces, ¿por qué no te arriesgas?, propuso la voz. Podría ser la oportunidad de cambiar tu destino patético. El joven Yuji, a pesar de su miedo, no se dejó engañar tan fácilmente. Giró un poco la cabeza, con expresión dudosa. ¿Y cómo se supone que voy a confiar en palabras así?, preguntó. El viejo se rió, una risa seca que resonó en la cueva. «Ja, ja, ja, tenés agallas», dijo. Y luego, con una mirada intensa le preguntó, «¿Cómo te llamás?». El joven Yuji dudó un instante, pero con una mezcla de desafío y cansancio, respondió, «Yuji». La expresión del viejo cambió, una ceja se levantó. «¿Qué dijiste?», preguntó, casi exigiendo una confirmación. «Dije que soy Yuji», reafirmó el joven, su voz resonando con una renovada determinación. Pero el viejo, con esos ojos rojos que lo traspasaban, se acercó de golpe y lo agarró del cuello con una velocidad que Yuji ni vio venir. El joven se ahogó, incapaz de entender cómo un anciano podía ser tan rápido y fuerte. Lo lanzó por los aires como un muñeco, y Yuji cayó al suelo escupiendo y sintiendo que su vida se le iba. El viejo se elevó, una sombra oscura envolviéndolo, y sentenció con una voz profunda: «Si querés matar a alguien, preguntale su nombre 3 veces». No era solo una pregunta, era una especie de ritual. Y en ese momento, la verdad salió a la luz. Este era Go-Koufu, el demonio de sangre, su maestro, el mismo que le había dado el poder demoníaco en su vida pasada, la encarnación misma del mal en el mundo marcial. De vuelta en el presente, en medio de la masacre de bandidos, Yuji seguía combatiendo con esa aura demoníaca a su alrededor. Los enemigos lo veían como un monstruo, y no era para menos, con los cuerpos cayendo a su alrededor. Pero Yuji sentía algo extraño. A pesar de toda la brutalidad y el poder fluyendo, su mente nunca había estado tan clara. Se suponía que la semilla del poder demoníaco debía nublarle la razón, consumirlo. Pero en vez de eso, se sentía más fresco que nunca. De repente, una revelación lo golpeó. Recordó una técnica de respiración que aprendió de chico, de la tribu Mao. Esa era la clave. Esa técnica le permitía mantener su conciencia intacta, su mente lúcida, incluso mientras usaba el poder demoníaco que Go-Koufu le había dado. Era una extraña coincidencia, casi una burla del destino. Yuji sonrió para sí mismo, imaginando la cara que pondría Go-Koufu si supiera que él había encontrado una forma de usar su poder sin perder la cabeza. Después de todo, el viejo le había advertido que sin dominar por completo ese poder, jamás podría mantener su cordura. Cuando el último bandido cayó, Yuji se quedó de pie, la lanza a un lado. Los miembros de la oficina de escoltas del tigre aullador que habían sobrevivido se acercaron, y un hombre al frente se inclinó, agradeciéndole por haberlo salvado de una situación tan peligrosa. Al verlo, Yuji notó una chispa en sus ojos, como si el hombre ya lo supiera, como si hubiera intuido la verdadera magnitud de su poder. El líder, sin dudarlo, se acercó a Yuji con una propuesta directa. «No sé quién sos ni por qué trabajas con nosotros, pero ¿estarías dispuesto a seguir prestándonos tu fuerza?», le preguntó,
dejando en claro que no podían dejarlo ir así nomás después de lo que había demostrado. La respuesta de Shuji fue tajante: me niego. Si no había más que hacer, él se iba. El líder no podía creerlo, sabía que ese tipo tenía un poder que no se podía ignorar, y no iba a dejarlo escapar tan fácil. Decidido a no perderlo, el líder cambió de táctica. En vez de insistir, le entregó una placa dorada y algunos lingotes de oro. «Por favor, llévate esto», le dijo, explicando que la placa era del prestigioso Tiger Pit Sect, la organización que dirigía la oficina de escoltas. Si la presentaba, sería recibido como un invitado de honor, una señal de su sinceridad. Shuji tomó la placa, la miró y en un instante se vio invadido por recuerdos de su vida pasada. El Tiger Pit Sect, sí, los conocía. Eran poderosos, sí, pero también recordó su trágico final, borrados del mapa sin dejar rastro unos años después. Sin embargo, aceptó la ofrenda, quizás viendo una oportunidad para cambiar ese destino. Con el trato hecho, los escoltas se despidieron y se prepararon para seguir su camino. Shuji, por su parte, pidió prestado un caballo. Cuando intentó tomar el más brioso, el líder le advirtió que era demasiado salvaje, que solo lo usaban para cargar cosas. Pero para su sorpresa, Shuji lo domó al instante. El pobre animal, de puro miedo, se hizo pis ahí mismo. Los escoltas no podían creer lo que veían. ¡Qué monstruo!, se decían. Hasta con los caballos es increíble. Uno de ellos, medio en broma, comentó: «Jefe, parece que encontró a su tipo ideal, ¿eh? Fuerte y de buena pinta». El líder, avergonzado y con un brillo de furia en los ojos, le lanzó una mirada que decía: «¿Querés morir?». El subordinado, asustado, se disculpó rapidísimo, aclarando que era una joda. Mientras Shuji se alejaba a caballo, el líder seguía dándole vueltas a lo que había presenciado. «Ustedes no lo vieron, pero yo sí, su técnica de lanza», pensó. Se dio cuenta de que no era una técnica marcial común, sino una técnica de lanza militar, dominada con una maestría y una comprensión que superaban con creces su corta edad. Probablemente sea el hijo de una poderosa familia militar, reflexionó, en su viaje de entrenamiento. Él esperaba que Shuji, con su personalidad noble que los había salvado sin pensarlo dos veces, no ignorara la crisis que enfrentaba la secta. Entonces, con un suspiro, el líder pronunció la verdad. «Por favor, salva al Tiger Pit Sect de las garras de la secta Black Dao». Para rematar, el caballo que Shuji había dejado atrás volvió a orinarse del susto. Si te volvés a orinar, te corto tan feo que no vas a volver a hacerlo nunca más», le gritó el subordinado, harto de la situación. Mientras seguían viaje, Shuji seguía dándole vueltas a la petición del líder de las escoltas sobre la secta Tiger Pit. Le preocupaba que, en este punto de la historia, tal vez ya hubieran desaparecido, tal como él recordaba de su vida anterior. En medio de sus pensamientos, el rostro de un viejo conocido se cruzó por su mente, alguien a quien no veía hacía muchísimo tiempo. Era Koeiko, a quien había conocido cuando se alistó en el ejército en su vida pasada y que se convirtió en la primera persona con la que forjó un vínculo de verdad. Sejún recordó el campamento, donde los nuevos reclutas eran constantemente hostigados por los más antiguos. Él mismo era víctima de estas tradiciones, como la de entregarles la comida a los veteranos, algo que, al ser nuevo, ni siquiera sabía que existía. Estaba recibiendo una paliza por no tributar su cena, cuando de repente un recién llegado intervino. El tipo no solo le lanzó una papa al rostro al abusivo, sino que lo remató con un puñetazo, dejando claro que no iba a tolerar ningún tipo de abuso, y mucho menos si el siguiente en la línea para ser molestado iba a ser él. Con el bullicioso campamento de fondo, Koeiko le ofreció a Shuji una papa, diciéndole que si quería sobrevivir, más le valía comer. Fue un simple gesto, pero en ese momento significó todo para Shuji. Con una sonrisa, Koeiko se presentó como su senior directo y le preguntó el nombre a Shuji. En la mente de Shuji, Koeiko fue mucho más que un compañero de armas, fue su único camarada, su hermano de sangre. Ese recuerdo los llevó a un momento oscuro y fundamental de su pasado. Un día, mientras Shuji y Koeiko luchaban por sobrevivir en un desfiladero peligroso, la voz de Koeiko gritó el nombre de Shuji con desesperación. Fue entonces cuando apareció Kokou-fu, el demonio de sangre, y la vida de ambos cambió para siempre.
Kokoufu sostenía a Shuji por el cuello, suspendido sobre el abismo. Koeiku, con un farolillo de bengalas en la mano, lo confrontó, exigiendo que lo soltara, usaría la señal de auxilio. Shuji, sin embargo, le gritaba a su compañero que corriera, que lo dejara, pero Koeiku no retrocedió. Volvió a gritarle a Kokoufu que soltara a Shuji, y el demonio, con una sonrisa cruel, le concedió el deseo, dejándolo caer. Koeiku gritó el nombre de Shuji mientras veía a su amigo caer al vacío, mientras Kokoufu se burlaba. ¿Qué te pasa? Te di lo que querías, ¿no estás contento? Lleno de rabia y desesperación, Koeiku se lanzó contra el demonio de sangre, pero Shuji, que se había aferrado a la roca de la pared del acantilado, gritó para que se detuviera. Kokoufu, observándolos desde lo alto, les hizo una propuesta escalofriante. Si le conseguían una hierba que curara sus heridas internas, él les daría la fuerza para sobrevivir. Atrapados entre la espada y la pared, sin otra opción real, Shuji y Koeiku se miraron, sus rostros reflejando la misma dura verdad. Su única salida era aceptar la oferta del demonio de sangre. Kokoufu los observó con una sonrisa satisfecha. Había encontrado lo que buscaba en sus ojos. De esta manera, el demonio de sangre introdujo el concepto de los demonios desenfrenados, seres humanos corrompidos por el aura demoníaca que se convierten en sirvientes, sacrificando almas para elevar el rango espiritual de sus maestros. Un pacto que marcaría el destino de Shuji y su camino hacia el poder. El demonio de sangre no se guardaba nada al explicarles que su técnica, el arte de los demonios desenfrenados, funcionaba absorbiendo el rencor de los muertos para elevar el poder espiritual del usuario. Les dejó claro que para dominarla y trascender, debían olvidarse del bien y el mal y dedicarse a la masacre sin fin. Solo así, les dijo, podrían cambiar su destino. En medio de la sangre y el caos de un campo de batalla, Shuji y Eiku, Ya bajo la influencia de ese pacto, luchaban espalda con espalda. Cada grito de sus nombres era un eco de su vínculo. «Vamos a sobrevivir, pase lo que pase», prometió Eiku, mientras los enemigos los rodeaban. Una promesa que sellaba su hermandad en el fragor de la batalla. De vuelta en la cueva, Kokofu les impuso un último encargo. Debían conseguir un ginseng de nieve de 100 años, un ingrediente casi imposible de obtener. Pero Eiku, con la audacia que lo caracterizaba, le propuso un trato al demonio de sangre. Les pidió que, a cambio de las hierbas que ya tenían, los ayudara a abrir sus meridianos Ren y Du, los canales vitales para fortalecerse, para así poder intentar la peligrosa misión. Con las hierbas que ya tenían, se abrirían los meridianos, y las faltantes las recolectarían luego para la misión final. Kokofu los miró, evaluándolos, y finalmente aceptó. Con el trato hecho, Eiku, siempre el protector, le insistió a Shuji que fuera el primero en recibir la ayuda para abrir sus meridianos. «Vos primero, Shuji, yo después me encargo de buscar más hierbas», le dijo, bromeando que el segundo siempre tenía el trabajo más difícil. Shuji, con un suspiro de resignación, aceptó la condición. Así, bajo la implacable lluvia, Shuji se dedicó a recolectar las hierbas, cada movimiento una lucha contra el agotamiento y el dolor. Empapado y cubierto de sangre, se aferraba a un pensamiento. Todo debería estar bien, una frágil esperanza en medio de la adversidad. Pero la calma se rompió de golpe. Shuji sintió una descarga eléctrica recorrerlo. Una extraña transformación lo envolvía con un aura demoníaca. Y de repente, Koeiku apareció frente a él, empapado en sangre, con una sonrisa que no era la suya, murmurando: «Vos, por fin apareciste». El horror se apoderó de Shuji. «¡Eiku!», gritó, viendo a su amigo desplomarse, ensangrentado. Shuji lo sostuvo en sus brazos, desesperado, mientras la vida se le escapaba. «¿Qué es esto? ¿Qué pasó?», clamó Shuji, con el corazón destrozado. Eiku, apenas con un hilo de voz, le respondió: «No hagas tanto alboroto». La escena se desvaneció, dejando a Shuji en la más profunda de las desesperaciones, un golpe brutal que confirmaba el terrible precio de su pacto. El moribundo Eiku, con la poca fuerza que le quedaba, le reveló a Shuji que Koufu nunca tuvo la intención de dejarlos vivir. Todo fue una trampa mortal, y por eso él tuvo que actuar primero, sacrificándose para que Shuji tuviera una oportunidad.
Con los meridianos destrozados y su energía demoníaca disipada, Eiku le explicó que Koufu había planeado desde el principio una matanza mutua. Mientras Yuji lloraba, Eiku lo calmó, diciendo que matar a un viejo medio muerto no había sido nada. Entonces, con un aliento final, le preguntó si sabía por qué lo había dejado vivir. «Porque eras un guerrero de la oficina de cumplimiento del Tigre», le dijo, revelando que él mismo era el último miembro sobreviviente de la destruida secta Tiger Pit. Con una mirada de profunda tristeza, Eiku recordó cómo Yuji había sido el único en hablar con cariño de sus padres, los líderes de la secta. «Desde ese momento, empecé a verte como familia», susurró, expresando su alegría por haberlo conocido. Con un último gesto, Eiku tomó la mano de Yuji y le hizo una petición desgarradora. «Si alguna vez tenés la oportunidad, por favor, véngame». La vida se le escapó, dejando a Yuji solo con su dolor y la amarga verdad. En el presente, montando a caballo por un pueblo, Yuji reafirmó su propósito. «En esta vida, me voy a asegurar de que esa bronca nunca llegue a existir». Él ya había evitado la destrucción de la oficina de cumplimiento del Tigre, el apoyo financiero de la secta Tiger Pit, y se preguntó si el futuro ya estaba empezando a cambiar. Al llegar a un gran portón, se bajó del caballo. Sabía que no era suficiente con lo que había hecho hasta ahora. Se acercó a un hombre para pedirle información, pero este lo despachó de mala manera, preguntándole con quién creía que estaba hablando. La paciencia de Yuji se agotó. Sus ojos brillaron con una luz roja siniestra mientras una aura oscura lo rodeaba. Agarró al hombre por el cuello y con una voz cargada de amenaza le dijo: «Cerrá la boca y respondeme». El pobre hombre, aterrorizado, se arrodilló al instante. Yuji le preguntó si el pequeño señorío que se veía a lo lejos era la secta Tiger Pit. El hombre asintió frenéticamente, confirmándolo. Luego, Yuji siguió preguntando si el líder de la secta era Ko Genan, su esposa Shagien, y si su hijo era Ko Eiku. El hombre confirmó los nombres de los líderes, pero negó rotundamente que Ko Eiku fuera su hijo. Yuji se quedó helado. ¿Será que viajar en el tiempo había cambiado la realidad? Se negó a creerlo, ya que todo lo demás coincidía con sus recuerdos. «¿Qué carajo está pasando?», pensó, visiblemente confundido. Con un nuevo estallido de energía demoníaca, volvió a agarrar al hombre, exigiéndole la verdad. El hombre, casi llorando de miedo, le aseguró que Ko Eiku sí estaba en la secta Tiger Pit. Yuji seguía confundido. El hombre, entre balbuceos y con un terror palpable, se apuró a corregirlo. No había ningún hijo llamado Ko Eiku en la secta. Es más, el líder y su esposa solo tenían una hija, cuyo nombre era Ko Eiku. La revelación dejó a Yuji helado, su mente procesando la idea de que su compañero de batallas, su hermano de armas, aquel por quien había jurado venganza, era en realidad una mujer. Era absurdo, impensable. Mientras intentaba asimilar este giro inesperado, Yuji consideró usar la placa dorada para entrar a la secta y confirmar las cosas por sí mismo, pero dudó. Intervenir de esa manera podría alterar aún más el futuro, y él quería encontrar una forma de hacerlo sin levantar sospechas. En medio de sus cavilaciones, un hombre robusto, Wu Yuyen, apareció de la nada, furioso. Le reclamaba a Yuji por no haber limpiado el estiércol de caballo de los establos como le había ordenado 2 días atrás. Lo trató de mocoso sin hogar y le recordó que el líder de la secta le había dado un techo y comida por pura lástima. Yuji, todavía en su propio mundo, solo atinó a decir «no sé» cuando le preguntaron si recordaba la cestía. Tarea. Lo que enfureció aún más a Wu Yuyen, que no paraba de regañarlo y llamarlo lento. De repente, un caballo, que parecía estar poseído, se descontroló en los establos. Relinchó con fuerza, tiró a Wu Yuyen al suelo con una patada y causó un gran alboroto. Yuji, con sus reflejos de otra vida, esquivó el caos sin esfuerzo. El incidente atrajo la atención de 2 figuras que se acercaban. Uno de ellos, un hombre con un abanico, se rió del caballo salvaje mientras su compañero le informaba que uno de los mozos había resultado herido. El hombre del abanico, con una sonrisa cruel, despreció el incidente, diciendo que no eran mejores que perros, y les ordenó a sus hombres que les tiraran algo de comida al salir.
Shuji observó al hombre del abanico con un gesto sombrío. Lo reconoció de su vida pasada. Era el joven maestro Sao, a quien Ko-Eiko había mencionado como el autor intelectual de la caída de la secta Tiger Pit. La repulsión era evidente en Shuji, mientras el joven maestro Sao se burlaba del hedor a estiércol y se dirigía hacia el interior de la secta. Justo en ese momento, Ko-Genan, el líder de la secta Tiger Pit, apareció apresurado para recibir a sus inesperados visitantes. El joven maestro Sao, con esa sonrisa que ya conocíamos, se adelantó a saludar a Ko-Genan, el líder de la secta. Sin perder un segundo, lo llamó suegro y le dejó claro que solo había una razón para su visita: ver a su futura esposa. Ko-Genan, por supuesto, no estaba de acuerdo, negando cualquier arreglo matrimonial con su hija, Eiko. Pero Sao no se inmutó, más bien parecía disfrutar la situación. Le dijo que apenas Eiko cumpliera los 16, la boda se celebraría, te guste o no. La rabia de Ko-Genan era palpable, se le notaba en la tensión de su mandíbula. El joven Sao seguía con su provocación, alardeando de cómo el rumor de esa boda ya corría por toda la región, con niños del pueblo cantando sobre ella. El líder Genan, furioso, lo acusó de esparcir esas mentiras solo para arruinar el futuro de su hija. Pero Sao, con una falsa humildad, se hizo el ofendido, diciendo que su clan era muy inferior para tanto. Justo en ese momento, en medio de la discusión, las puertas se abrieron y Ko-Eiku, la hija de Ko-Genan, apareció. Sin rodeos y con una calma que descolocó a todos, interrumpió la charla. Si ese es el caso, dijo, no habrá compromiso entre nuestras familias. Le pidió al joven maestro que no se preocupara por ella y que buscara a otra mujer. Chao, que parecía tenerlo todo bajo control, se quedó sin palabras tartamudeando. Aunque Chao intentó recuperar algo de terreno, advirtiéndole a Iku sobre lo peligrosos que podían ser los rumores, ella se mantuvo firme. Le dejó claro que no tenía ninguna intención de casarse con él ni con nadie de su clan, y le pidió directamente que se fuera. Chao, con su orgullo herido, se retiró, no sin antes despotricar sobre la arrogancia de la secta, a pesar de estar, según él, casi en la bancarrota. Mientras se alejaban, uno de sus hombres le preguntó qué debían hacer. Chao, con desdén, dijo que ya se irían, que de todos modos solo habían parado en el camino a otro lado, insinuando un lugar de esparcimiento. Pero antes de irse, él y su secuaz no pudieron evitar comentar la belleza de Iku. Es incluso más hermosa de lo que los rumores decían, admitió el sirviente. Chao, con una mirada retorcida de obsesión, asintió, afirmando que su belleza era tal que podría derrocar una nación y que era demasiado buena para el destino que le esperaba en la secta Tiger Pit. Se rió a carcajadas, declarando que ya era tarde, porque él había puesto sus ojos en ella. Con esas palabras, el joven maestro se montó en su caballo, ansioso por seguir su camino. Pero algo raro pasó. El caballo no quería moverse. Para sorpresa de todos, el animal empezó a temblar, a echar espuma por la boca y de repente se desplomó, arrojando al joven maestro Chao al suelo, dejando un rastro de confusión y una extraña interrupción en su arrogante partida. Shuji, oculto entre las sombras, observaba la conmoción que había provocado. Había sido él quien, usando una técnica especial, había acabado con la vida del caballo sin dejar rastro, asegurándose de que nadie pudiera averiguar la verdadera causa. Para Shuji, la muerte del animal era un mensaje, un golpe inicial contra el joven maestro Chao, a quien veía como la raíz de todos los problemas futuros de la secta. Mientras procesaba la situación, un viejo recuerdo lo golpeó. Le vino a la mente Ko-Eiku y la trágica realidad de su vida pasada. Ahora entendía por qué su hermano de sangre se había desfigurado la cara. La belleza de Eiku, que en su momento parecía una bendición, había sido en realidad una maldición que la condenó a ser el objeto de obsesiones como la de Zhao. Con una mirada sombría y el poder demoníaco ardiendo en su puño, Shuji se reafirmó: «No hay vuelta atrás, voy a vengar a mi hermano jurado». Salió de su escondite, deslizándose por los tejados de la secta en la oscuridad de la noche, dejando atrás el caos que había sembrado. Su viaje lo llevó a la provincia de Anhui, a la prefectura de Naimatsu.
Entre el bullicio de la ciudad nocturna, donde la gente cenaba y los borrachos discutían con sus esposas, Shuji se dirigió a una vieja tienda de herramientas agrícolas que hacía mucho no visitaba. Al entrar, encontró a un viejo herrero con la cabeza vendada que lo recibió con desconfianza. «¿Quién sos vos?», preguntó el viejo. «Shuji», respondió él. «No conozco a nadie con ese nombre, estoy retirado, andate a otro lado», dijo el herrero con poco interés. Pero Shuji no se movió. Con una convicción inquebrantable, le hizo una petición muy específica. «Ya sé eso, solo haceme un martillo. Tiene que ser de 17 sun de largo, 4 sun de circunferencia y con la cabeza esférica. Y mantené el peso por debajo de los 10 jin». El viejo, entre sorprendido y escéptico, tomó un trago de su botella y replicó: «Con eso no vas a poder clavar un clavo». «No lo voy a usar para clavar clavos», sentenció Shuji, con una mirada que prometía un uso muy diferente para esa herramienta. «¿Querés algo más?», preguntó el herrero, ofreciéndole la botella de nuevo. Shuji, con una seriedad que no se le quitaba de encima, le dio más detalles. Quería 2 empuñaduras de 18 sun y medio, hechas con cuero de cocodrilo. Además, buscaba un arma bien forjada y pesada. El herrero le preguntó si quería una espada, un hacha o una lanza, y Shuji, sin dudarlo, eligió una lanza. El viejo, un poco escéptico, le mostró lo que tenía. Un arma tosca y grande, más parecida a una alabarda. «Es lo mejor que tengo», le dijo. «Tardaré un día en afilar la hoja». «Está bien», respondió Shuji, aceptando sin problemas. «¿Y tenés armas pequeñas y afiladas?» El herrero sonrió con orgullo y le mostró un montón de púas de hierro. Shuji las revisó, asintió y dijo que se las llevaría todas. «¿Dónde te las entrego?», le preguntó el herrero. «Yo mismo las recojo», contestó Shuji, su mirada fija en el futuro. El herrero notó la urgencia de Shuji. «Te veo muy motivado, pero todo esto te va a salir caro». «Decime el precio», dijo Shuji, con una voz que no admitía discusión. El viejo herrero se quedó en silencio por un momento, la sonrisa borrada de su rostro. Sus ojos se llenaron de una tristeza profunda. «Hace 3 días, mi hija murió», dijo con voz quebrada. Miró a Shuji con una desesperación que ponía la piel de gallina. «¿Hay alguna forma de traerla de vuelta?» Shuji lo observó, pensativo. Luego, el herrero, con una mirada más aguda, pareció reconocer algo en él. «Hueles a sangre, pensé que eras un fantasma», dijo, antes de agitar la cabeza, como espantando la idea de la resurrección. «Olvídalo, solo matá a los que la mataron en mi lugar». «¿Quiénes la mataron?», preguntó Shuji. «La secta Black Dao», respondió el herrero. Shuji asintió. «Entendido». «Son 4», advirtió el herrero, levantando la voz. «Se llaman la secta Black Dao. Escuchá bien lo que te digo». Shuji le dio la espalda. Una energía oscura y roja empezó a emanar de él. «No necesito saber ni el nombre del enemigo», declaró, con los ojos brillando con una luz peligrosa, «porque de todas formas los voy a matar a todos». Con la misma calma con la que había prometido una masacre, Shuji se volvió hacia el herrero. «¿Tener ropa de trabajo y veneno?», preguntó, como si estuviera pidiendo un par de zapatos. El herrero lo miró con sorpresa. «¿Crees que un herrero vende esas cosas?». Pero, para la sorpresa de Shuji, el viejo agarró algo y se lo arrojó. Una piel de oso y un frasco. «Acá tenés», dijo el herrero. Shuji examinó la piel. «Esta piel de oso era de uno que mató a 74 personas», explicó el herrero, con una mezcla de orgullo y exageración. «Y ese frasco tiene veneno mortal directamente de la tribu Miau, aunque nunca verifiqué si era de verdad». Shuji abrió el frasco, olisqueó el contenido y le devolvió una mirada al herrero. «Te estafaron, tendero», dijo Shuji, con un leve atisbo de burla. «Bah, me lo imaginaba», contestó el herrero, sin mucha sorpresa. A pesar de que el veneno no era de la mejor calidad, Shuji decidió que le serviría. Antes de irse, notó una guadaña vieja entre las herramientas del herrero. Era la que usaba para despachar el ganado, le explicó el anciano. Shuji la examinó, le pareció decente y pidió prestársela hasta que su encargo estuviera listo. El herrero lo vio marcharse y pensó que era un tipo raro, preguntándose si sería un fantasma. Pero al final no le importaba. Solo quería vengar a su hija, asesinada por la secta Black Dao. Para eso, su propia vida era un precio mínimo a pagar. Una tos seca y un rastro de sangre en sus labios revelaron que su situación no era la mejor.
Esa misma noche, el joven llegó a las puertas principales de la secta Black Dao. Los guardias, al verlo aparecer en la oscuridad, lo interrogaron. Uno de ellos le dijo que había una reunión importante y que no podía pasar, y de paso le comentó que lo que llevaba en la mano apestaba. Yuji no respondió. En un instante se movió como un relámpago, sus ojos brillando con una energía oscura, y atacó a uno de los guardias. Con el arma que había tomado prestada, un enorme hueso, probablemente de caballo, golpeó con una fuerza devastadora. El guardia cayó, aturdido y herido de gravedad. Yuji miró al hueso, pensando que, a pesar de todo, sería bastante útil. Mientras el caos se desataba, Yuji recordó su vida pasada. La secta Black Dao ya había causado estragos, y más de la mitad de ellos había logrado escapar después de un enfrentamiento, solo para contraatacar y cobrarse muchas vidas. Pero esta vez las cosas serían diferentes. Él sabía cómo se movían, cómo huían. Esta vez iba a acabar con cada uno de ellos. Con esa determinación, Yuji continuó su asalto, derribando a los guardias restantes que caían uno a uno. Desde el interior de la fortaleza, alguien escuchó el alboroto, pero lo desestimó con una voz perezosa. «Ah, ¿qué es ese ruido? Solo es un mocoso». Yuji entró en una sala donde lo esperaban 4 figuras, que lo confrontaron. «Vos sos el que está causando todo este revuelo, ¿no?». Uno de ellos, un tipo con el ceño fruncido, se quejó de que le habían arruinado la siesta. Otro, con un parche en el ojo, advirtió que el líder de la secta estaba en una reunión, pero que Yuji sería eliminado rápidamente. Yuji los miró con intensidad, dándose cuenta de que no eran guardias comunes. Las 4 élites de la Black Dao, pensó, reconociendo su nivel. El tipo enfadado no esperó y se lanzó contra Yuji, llamándolo mocoso arrogante. Pero Yuji fue más rápido, lo esquivó con agilidad y lo golpeó con el arma de hueso, arrancándole un grito de dolor. Mientras el primer élite se retorcía, Yuji no dudó. Con un movimiento rápido, usó su energía oscura para atacar los ojos del hombre del parche y al otro que lo acompañaba, que cayeron cegados. El último de los 4, un viejo calvo, intentó sorprenderlo con una patada, pero Yuji la bloqueó sin esfuerzo. El hombre del parche, medio ciego, lanzó un ataque desesperado con su espada, pero Yuji lo esquivó sin problemas. No estaba perdiendo el tiempo. Volvió a golpear al élite enfadado que ya estaba en el suelo. El hombre, entre jadeos, lo maldijo y juró que le haría sufrir lo mismo. Yuji se burló mientras esquivaba otro ataque. «Es gracioso cómo siempre tomaste de los demás», le dijo. «Pero ahora que sos vos el que recibe, duele, ¿eh?». Sin darle tiempo a reaccionar, agarró un jarrón de porcelana cercano y lo estrelló contra la cabeza del élite, dejándolo fuera de combate. Con una mirada gélida y una explosión de energía oscura, Yuji no dejó claro: «Estoy aquí para robar sus almas, no solo sus cosas». Era una declaración de guerra total. El viejo calvo, al ver la brutalidad y la extraña arma de hueso que usaba Yuji, no pudo evitar pensar: «¿Qué es este tipo? Ni siquiera en nuestra secta hay alguien que pelea así de vicioso. Es un monstruo». Y en ese momento, la energía demoníaca de Yuji se hizo visible, rodeándolo en un aura roja que goteaba sangre, confirmando sus peores temores. El viejo calvo, ahora aterrado, se preparó para lo inevitable. Sin más preámbulos, Yuji se lanzó. El último de los 4 élites de la Black Dao no tuvo tiempo de reaccionar. El ataque fue brutal y decisivo. Mientras la sangre salpicaba y el viejo caía, apenas con vida, logró preguntar, aterrorizado: «¿Quién sos? ¿Quién te mandó?». La respuesta de Yuji fue simple y escalofriante, con sus ojos brillando en rojo y su aura demoníaca a pleno: «El herrero». El viejo se quedó helado. ¿El herrero? De repente, todo cobró sentido. La venganza del herrero se manifestaba en esa figura monstruosa. Con su misión de pago cumplida, Yuji se irguió en medio del caos, rodeado por los cuerpos de los 4 élites, mientras la energía roja de su poder danzaba alrededor. «Ya me encargué de los 4 élites de la Black Dao», dijo, como quien cobra una deuda. «Con esto ya cubro el pago». Mientras tanto, en lo profundo de la fortaleza de la secta Black Dao, bajo una luna roja que parecía teñir el cielo de sangre, la atmósfera era tensa. En una lujosa sala, 2 figuras discutían con vehemencia.
Uno de ellos, el líder de la secta Black Dao, Guo Youhu, no podía ocultar su frustración. «Así que la misión falló, ¿eh?», dijo con una voz llena de rabia contenida. Estaba furioso, y con razón. Su maestro y el joven maestro también estaban furiosos. Habían encargado un ataque a la oficina de cumplimiento de la secta Tiger Pit, disfrazado como si fueran bandidos, para robar una carga valiosa y el dinero del clan Shao. Pero todo se fue al garete. El otro hombre en la sala, con una cicatriz en la cara, estaba igual de alterado. La emboscada falló, perdimos hombres, ahora ni siquiera podemos pagar el tributo a la Alianza del Mal, dijo, con voz temblorosa. Y luego, con la mirada perdida, se preguntó con terror, ¿y si aparece el demonio recolector de dinero? Guo Youhu golpeó la mesa. Esto se nos fue de las manos, mandamos suficientes hombres para acabar con la oficina de cumplimiento de la Tiger Pit, y nunca pensamos que terminaran aniquilados en su lugar. Nadie volvió con vida del encuentro con Yuji, y la incertidumbre sobre lo que realmente pasó los carcomía. El hombre con cicatrices no aguantó más. «Debimos haber enviado a uno de los 4 élites de la Black Dao desde el principio», exclamó, sacando una espada. «Si nos hubieras dicho antes lo fuertes que eran los guardias de la secta Tiger Pit, no estaríamos en este lío», le gritó el subordinado, su paciencia colmada. Guo Youhu lo miró con furia. «Yo no pensé que llegaríamos a esto», respondió. «Estás diciendo que es nuestra culpa», le espetó Guo Youhu. El hombre de la cicatriz golpeó la mesa con fuerza. «Déjame aclarar una cosa. Si la cagás de nuevo, van a estar todos muertos, ¿entendés?» Guo Youhu, exhausto y vencido, asintió. «Entiendo». El subordinado continuó, con un brillo fanático en los ojos. «A menos que la oficina de cumplimiento de la Tiger Pit falle en su trabajo de transporte, los planes de matrimonio del joven maestro no van a avanzar. Ese pendejo no va a descansar hasta que consiga a esa chica». «Ya te dije que entiendo, suficiente», gritó Guo Youhu desesperado, mientras la tensión se palpaba en el aire. Justo cuando la discusión llegaba a su punto máximo, un ruido metálico y sordo resonó desde la entrada. Los 2 líderes de la secta Black Dao se quedaron congelados, con la cara pálida. ¿Qué había sido eso? Se suponía que las 4 élites estaban custodiando la puerta. Antes de que pudieran reaccionar, un segundo sonido, un arrastre inquietante, los hizo estremecer. Fue entonces cuando las puertas se abrieron de golpe, y en un instante, 3 cabezas rodaron por el piso, salpicando todo de sangre. Era Chuji, el demonio de la lanza. Entraba a la sala cubierto de la sangre de sus enemigos, con los ojos brillando en la penumbra y un aura rojiza que goteaba a su alrededor. Los líderes no podían creer lo que veían. Eran las cabezas de las 4 élites. El subordinado con cicatriz, en shock, apenas pudo balbucear preguntándose si la secta ortodoxa había enviado a un maestro tan aterrador. Al verlo, el subordinado, presintiendo su final, intentó zafarse desesperadamente. «Espera, yo soy del clan Yao, no tengo nada que ver con Black Dao, solo vine a negociar», suplicó. Pero Yuji no se inmutó. Lo miró fijamente, una gota de sangre escurriéndole por la boca, y con un movimiento rápido y brutal, lo hirió gravemente. Su sangre, cargada de energía demoníaca, no era un veneno mortal como el de un verdadero rompedemonios, pero dolía y quemaba como si te hubieran arrojado ají en los ojos. El subordinado gritó de dolor y rabia, arremetiendo con su espada. «¡Maldición! ¿Qué te pasa?», exclamó, mientras Yuji respondía con una velocidad pasmosa, moviéndose envuelto en su energía infernal. La destreza del subordinado era notable, pero no estaba al nivel de las élites que Yuji acababa de aniquilar. En medio del combate, Guo Youhu y el subordinado se dieron cuenta con horror. ¡Artes demoníacas! Yuji, envuelto en una aura de fuego rojo y con sus ojos incandescentes, no le dio tiempo a nada. El subordinado, llamándolo un demonio loco, intentó un último ataque, pero Yuji lo esquivó con facilidad. Un golpe brutal de su guadaña de hueso que parecía devorar la luz le asestó un golpe devastador en la cara al subordinado, quien cayó al suelo con un grito ahogado.
Shuji, con una mirada gélida y su energía demoníaca desatada por completo, se aseguró de que no quedara nada de él. El subordinado con cicatriz estaba acabado. El suelo se tiñó de un rojo intenso, una prueba innegable de la brutalidad de Shuji. El líder de la secta Black Dao, Gu Yehu, observaba la escena con pánico absoluto. En su mente solo resonaba la verdad aterradora. Un verdadero demonio, uno de esos seres que la alianza marcial consideraba la encarnación del mal y el enemigo a destruir, había aparecido en su propia secta. Estos usuarios demoníacos eran bestias sedientas de sangre, y uno de ellos estaba justo frente a él. Mientras Shuji aún procesaba los restos de su última víctima, Gu Yehu vio una oportunidad. Tenía que escapar, contactar a la Alianza del Mal o, si todo fallaba, a la Alianza Marcial. Era su única esperanza. Pero cuando intentó moverse sigilosamente, los ojos de Shuji se fijaron en él. «Así que sos vos, ¿no?», dijo Shuji, su voz tranquila pero cargada de una amenaza fría. Gu Yehu se quedó helado. ¿Cómo era posible? ¿Un usuario de artes demoníacas que conservaba la cordura? Y no solo eso, Shuji controlaba su energía demoníaca con una maestría asombrosa, una señal clara de que era un guerrero de un nivel altísimo, un maestro de etapa máxima. Desesperado, Gu Yehu se arrodilló, implorando clemencia. Le rogó a Shuji que le perdonara la vida, prometiendo hacer lo que fuera. Mencionó la fecha límite para el tributo a la Alianza del Mal, el miedo a perder la cabeza si no cumplía, e incluso intentó apelar a Shuji diciendo que el caos podría afectarle también. Shuji lo pensó un momento. El tipo era más astuto de lo que parecía. Entonces, le dio una condición, que renunciara a sus artes marciales. La propuesta dejó a Gu Yehu en shock. Para él, renunciar a su poder era igual que morir. Después de un breve y agónico debate interno, tomó una decisión. Si iba a morir, al menos intentaría un último ataque. Con un grito, se lanzó contra Shuji con su espada, pero Shuji ya lo sabía. Un cobarde que solo ladra, pensó Shuji, esquivando o bloqueando el ataque con facilidad. Gu Yehu, incrédulo, se dio cuenta de que la energía de Shuji no era la de un maestro de etapa máxima, sino de algo diferente. Un guerrero de segunda categoría que se atrevía a engañarlo. La furia y el dolor se mezclaron en su rostro, cubierta de sangre. Shuji, con una sonrisa sarcástica, lo miró como a un payaso. Para él, esto solo facilitaba las cosas. Con su aura demoníaca ardiendo y su arma lista, sentenció: «Es hora de purgar la secta Black Dao». Gu Yehu lo intentó una vez más, pero Shuji lo golpeó sin piedad. El líder de la secta Black Dao cayó al suelo, gravemente herido, con la cara cubierta de sangre. Seguía sin entender la verdadera naturaleza del poder de Shuji, convencido de que había sido engañado por un simple espadachín de segunda, pero la brutalidad del último golpe lo dejó sin aliento. Shuji, con su aura demoníaca aún hirviendo, se inclinó sobre el maltrecho líder de la secta. «Te agradezco», le dijo con una calma aterradora. «Normalmente habría sido un dolor de cabeza, pero tus propios errores facilitaron las cosas». Gu Yehu, entre un gemido de dolor, intentó reunir sus últimas fuerzas, lanzando un grito desesperado y un ataque final con su espada. «Morite, vos también, morimos juntos, líder». Pero Shuji se movía como un fantasma en el campo de batalla, esquivando cada golpe con una gracia salvaje e impredecible. Para Gu Yehu era como si estuviera enfrentando a un demonio, un guerrero perfecto cuyo único objetivo era matar. En un instante, Shuji lo remató con un golpe contundente de su guadaña de hueso, lanzando a Yu por los aires y dejándolo caer pesadamente al suelo, escupiendo sangre. Con el líder de la secta Black Dao completamente vencido, Shuji se paró frente a él, y en su mirada no había ni una pizca de piedad. «Vos secuestraste mujeres, las vendiste a burdeles, extorsionaste plata para construir esta secta y hasta te endeudaste con la oficina de cumplimiento del tigre», enumeró Shuji, revelando todos sus crímenes. Gu Yehu, arrodillado y bañado en sangre, suplicaba por su vida, ofreciendo cualquier cosa a cambio de perdón. Pero Shuji no cedió. Con una voz fría y sin emociones le preguntó: «¿Cuánta gente te suplicó por sus vidas así?».
Mientras Guyo-hu seguía pidiendo clemencia, Yuji lo remató con un golpe final que lo dejó gritando de dolor. Con eso debería bastar para aliviar el arrepentimiento de la oficina de cumplimiento del tigre, sentenció Yuji. En su último aliento, Guyo-hu comprendió la verdad detrás de la masacre. Oficina de cumplimiento del tigre. ¿Él era la raíz de todo este lío? Era una pregunta sin respuesta, pues Yuji, cubierto de la sangre de sus enemigos y rodeado por las llamas rojas de su aura, solo respiraba con dificultad, observando el cuerpo humeante de Guyo-hu. Quizás valía algo se le escapó al ver al líder derrotado. De pronto, un grito de alerta interrumpió la escena. ¡Maestro, por acá, apúrate! Yuji giró la cabeza, su guadaña goteando sangre con una expresión de sorpresa. Algo más se acercaba. Derrotado. De pronto, un grito de alerta interrumpió la escena. ¡Maestro, por acá, apúrate! Yuji giró la cabeza, su guadaña goteando sangre, con una expresión de sorpresa. Algo más se acercaba. Un grupo de guerreros de la secta, con espadas en mano, se abalanzaron sobre él, indignados por la masacre que Yuji acababa de desatar. «¿Quién carajo es este mocoso?», gritó uno, mientras otro sentenciaba. «No importa, mátenlo». Yuji, aunque ya exhausto, respiró hondo. Parecía que la noche sería larga, pensó para sí, mientras el aura demoníaca volvía a rodearlo. Mientras tanto, en las calles de la ciudad, el rumor corría como pólvora. La secta Black Dao, esa que por tanto tiempo había aterrorizado a todos con secuestros y extorsiones, había sido completamente aniquilada. Sus propiedades estaban en ruinas, quemadas hasta los cimientos. La gente celebraba con alivio, sorprendida por la magnitud de la destrucción. Unos hombres, chismoseando, comentaban cómo la secta Black Dao le había hecho la vida imposible a la secta Tiger Pit al comprar sus deudas. Pero ahora, esas deudas ya no valían nada. La secta Tiger Pit había salido ganando de toda esta situación. ¿Quién fue el héroe que hizo esto?, preguntaban, admirados. «Un verdadero héroe de la provincia de Anhui», exclamaba uno. La gente se preguntaba quién habría sido ese misterioso guerrero. Lejos de los aplausos, Yuji, ahora de vuelta en la secta Tiger Pit y con su identidad oculta como un humilde ayudante, no la estaba pasando tan bien. Sentado sobre un montón de heno, un hombre gruñón lo regañaba por no terminar de limpiar el estiércol de caballo. Yuji lo miraba con fastidio. «¿Qué pasa? ¿Tenés algún problema?», le espetaba el hombre, cada vez más irritado. Yuji consideró por un instante mostrar el medallón de oro que llevaba oculto, el que revelaría su verdadera autoridad y lo sacaría de ese apuro. Pero decidió que no era el momento. Tenía que mantener un perfil bajo mientras lidiaba con el clan Shao. El hombre, ya sin paciencia, lo agarró del cuello, amenazándolo. Pero justo en ese momento, una voz amable interrumpió la escena. «Oigan, ¿no creen que deberían ser un poco más considerados con los recién llegados?». Yuji se sorprendió. Era Ko Eiku, caminando hacia ellos con una sonrisa serena. El hombre que lo estaba molestando palideció y tartamudeó una excusa. Eiku, con su dulzura habitual, le aconsejó que fuera paciente y le enseñara al chico, ya que probablemente era nuevo en este tipo de tareas. El hombre intentó quejarse de que Yuji era solo un vagabundo que pronto se iría, pero Eiku lo cortó con una mirada un poco más seria. «Dicen que hasta un roce de manga se sobra del destino. La vida es impredecible», dijo. Y la imagen de Yuji y su antiguo camarada, Eiku, batallando juntos en su vida pasada, apareció en su mente. Podrías reencontrarte con esta persona en otro lugar lejano. Incluso podrían volverse familia, resonaron las palabras que Yuji recordaba de Eiku. Mientras el hombre refunfuñaba para sí mismo sobre la ironía de las palabras de Eiku, ella se acercó a Yuji con una sonrisa radiante. «¿Vos sos el nuevo?», le preguntó directamente. Yuji la miró, sus ojos abiertos de par en par. La joven, rodeada de un halo de flores, le ofreció su ayuda. «Si alguien te molesta, vení y contame, ¿sí? ¿Entendés?». Yuji sentía una mezcla de asombro y melancolía. Su rostro y su voz no eran como los recordaba de su vida pasada. Pero a pesar de todo, esos ojos tan claros eran exactamente los mismos. No había duda, era ella. En su mente, Yuji confirmó lo que ya sabía. «Vos no cambiaste nada, Eiku».
Con una sonrisa que ocultaba décadas de dolor y promesas rotas, se le acercó y le dijo sin rodeos: «Si alguien vuelve a molestarte, vení y contame». Eiku, sorprendida por la audacia de Yuji. Los que vieron la escena no podían creer la falta de respeto de Yuji hacia la joven dama, pero con una genuina alegría en sus ojos aceptó la oferta, y él le aseguró que cumpliría su palabra. A él le dio lo mismo. Su vínculo era más profundo que cualquier convención social. Cuando la noche cubrió la secta con un manto oscuro, Yuji se preparó en silencio. Ya había cumplido la primera parte de su venganza, ajusticiando a la secta Black Dao y a quienes lastimaron a gente inocente. Ahora, con una mochila y sus armas a la mano, se concentraba en su siguiente objetivo, el que realmente importaba. Es hora de ir tras el asesino de mi hermano jurado. Su corazón ardía con la promesa de una venganza más profunda, aquella que lo había atormentado en su vida pasada y que tenía la misión de reescribir. Sin perder tiempo, Yuji se lanzó a la carretera, convertido en un borrón en la oscuridad. Su destino era la provincia de Anhui, más precisamente la mansión del clan Yao, los verdaderos cerebros detrás de la caída de la secta Tiger Teeth y la tragedia de Eiko. Un guardia de turno apenas si tuvo tiempo de percibir una sombra veloz antes de que un impacto letal lo derribara. La noche en la mansión Yao acababa de empezar y Yuji ya había dejado su primera marca de sangre, advirtiendo que nadie estaba a salvo de su furia renacida. Yuji avanzaba, dejando atrás el charco de sangre del primer guardia caído, su mirada fija y decidida en el siguiente objetivo. Mientras tanto, un par de sirvientas comentaban entre susurros sobre la inusual seguridad en la mansión esa noche, asumiendo que era por el reciente desastre de la secta Black Dao, sin saber que el responsable ya estaba entre ellos. El rey de la lanza no perdió el tiempo. Con movimientos silenciosos, lanzó una serie de pequeñas púas de hierro por el camino, que se clavaron en los pies de los guardias que patrullaban. Uno por uno cayeron, quejándose del dolor y la sorpresa al pisar algo tan punzante. Yuji aprovechó la confusión para asestar golpes rápidos y certeros, silenciando a los que se interponían en su camino. Mientras el caos controlado se extendía, un guardia que comía tranquilamente sintió un repentino y terrible ardor en el cuerpo. Una sustancia púrpura oscura comenzó a brotar de su boca y piel, señal de un veneno potente que lo estaba consumiendo. Envenenado por la sangre demoníaca de Yuji, el guardia no entendía qué pasaba, y su enojo pronto se convirtió en terror cuando la sangre empezó a gotear de su propio cuerpo. Sus gritos alertaron a los demás, quienes, ajenos a la verdadera causa, entraron en pánico, pensando que había sido la comida. Rápidamente, ordenaron cerrar la entrada principal y buscar al personal de cocina, sin saber que la verdadera amenaza ya estaba dentro. Escondido entre las sombras, Yuji limpiaba un pequeño objeto metálico, una de las púas que había usado, mientras una tenue niebla púrpura se disipaba de ella. Con una sonrisa apenas perceptible, se sintió satisfecho con el trabajo de su herrero. «El equipo está listo», pensó, sus ojos brillando con una luz roja demoníaca. Se puso de pie, mirando la imponente estructura del clan Yao. «Esta noche», se dijo, «el nombre del clan Yao dejará de existir». Dentro de la mansión, en uno de los muchos pasillos, dos guardias se quejaban de tener que estar en cada piso, todo por el incidente de la secta Black Dao. De repente, un fuerte estruendo los hizo girar, sorprendidos. La visita de Yuji acababa de empezar. Yuji no perdió el tiempo. Con un estruendo se abalanzó sobre los guardias desde arriba, su lanza lista. El ataque fue tan rápido y brutal que los hombres solo tuvieron tiempo de gritar: «¿Qué fue eso? ¡Un intruso! ¡Un asesino!». Pero Yuji no era un simple intruso, era el rey de la lanza. Sus ojos brillaron con un aura demoníaca mientras los guardias caían, salpicando sangre en el suelo. Mientras tanto, en el piso de arriba, otros guardias escucharon el alboroto. Uno de ellos bajó las escaleras solo para encontrarse con una escena de caos y sangre. Confundiendo a Yuji con un compañero, le dijo que el maestro ya estaba dormido y que hiciera silencio. Pero el guardia notó algo raro. ¿Por qué ese hombre llevaba una lanza en vez de una espada?
Esa fue su última pregunta. Shuji lo atravesó sin dudar. Más guardias llegaron, gritando, «¡Enemigo! ¡Es un asesino!». Pero ya era tarde. Shuji seguía su avance, usando las púas envenenadas que había preparado. Los hombres se agarraban las piernas, gritando de dolor, mientras Shuji los remataba con frialdad. El piso se llenó de sangre y de pequeñas púas que nadie había visto. ¿De dónde salió este cobarde?, se preguntaban los guardias, sin entender que estaban frente a una máquina de matar. Al llegar al siguiente nivel, Shuji solo comentó, «¡Qué ruidosos!». Pero esa voz, cargada de un poder interno aterrador, llegó a los oídos de otro hombre, uno que observaba desde un cuarto al final del pasillo. Este hombre, al que Shuji pronto identificaría como el señor del clan Chao, Chao Youshi, sintió el escalofrío. Sabía que este atacante estaba en un nivel completamente diferente al de cualquier otro enemigo que hubiera enfrentado. Chao Youshi salió con su espada en la cintura, intentando mantener la compostura. Aunque no haya sido invitado, creo que los modales básicos deberían aplicarse, ¿no te parece?, dijo. Pero Shuji no estaba allí para hablar de modales. Con una mirada llena de odio y determinación, Shuji la respondió, «Por fin nos vemos, el hombre que masacró a incontables personas inocentes para su propio beneficio y hundió a Eiyu en el infierno». Chao Youshi, visiblemente incómodo, preguntó el motivo de su visita. Shuji lo miró fijamente y, confirmando su identidad, le dijo, «Chao Youshi, señor del clan Chao, sos vos, ¿no?». La verdadera confrontación había comenzado. Chao Youshi, visiblemente incómodo con la presencia de Shuji, lo miró fijamente. «Mocoso insolente, cuidado con lo que decís. ¿De dónde saliste vos?», le preguntó, evaluando cada detalle. Reconoció que Shuji no parecía venir de las sectas correctas, especulando si venía del Valle de la Perdición o de las Arenas Negras. El flujo de energía de Shuji era extraño, retorcido pero a la vez concentrado. Chao Youshi se dio cuenta de que no sería una pelea sencilla y que de alguna manera Shuji estaba conectado a la secta Tiger Pit. El señor del clan Chao no pudo ocultar su asombro. «¿La secta Tiger Pit? No me creo que el maestro de esa secta haya criado a un tigre como vos», dijo, preguntando directamente sobre su vínculo. Shuji, sin inmutarse, le contestó que era un invitado. Chao Youshi lo subestimó, pensando que era solo un sirviente o un mozo de cuadra, y aunque su origen no le importaba, sabía que Shuji no estaba ahí por nada. Con su aura púrpura empezando a brillar, Chao Youshi sentenció, «Te tiraste a la boca del lobo. Lo correcto sería matarte sin decir una palabra, ¿no te parece?». Pero para Shuji, ver a Chao Youshi vivo, a quien en su vida pasada había permitido vivir en paz mientras Eiku sufría sin poder vengarse, era surrealista. Un fuego interno se encendió en él. «Esta vida es diferente», se dijo Shuji, con la mirada endurecida. «Eiku, tu venganza la voy a conseguir yo, aquí y ahora». El choque de la lanza de Shuji y la espada de Chao Youshi fue inevitable, una explosión de energía que resonó en la habitación. Chao Youshi se sorprendió, la fuerza de Shuji era inesperada. Antes de que pudiera reaccionar, Shuji lo atacó de nuevo, esta vez con una ráfaga de púas, que impactaron en las piernas del señor del clan Chao. «¿Qué? ¿Usaste hechicería?», exclamó Chao Youshi, mientras sentía un dolor punzante y veía un aura rojiza que lo rodeaba. Se preguntó por qué percibía las artes internas de su propio clan en Shuji. Con una sonrisa cargada de poder, Shuji le respondió, «¿Vos, por qué crees?». Su cuerpo se envolvió en una feroz aura demoníaca roja, sus ojos brillaron con un intenso carmesí. «Mi nivel espiritual está a la par de un maestro como vos, Chao Youshi», reveló Shuji. Chao Youshi, aunque impactado, recuperó la compostura. «Entonces, lo que va a decidir esto es la diferencia de experiencia entre un hombre que vive una segunda vida y yo», replicó, mientras desataba un torbellino de energía púrpura con su espada. Shuji, envuelto en su propia aura demoníaca, se movió con una velocidad sobrenatural, esquivando el ataque y lanzándose con sus puños cargados de sangre oscura. Ambos guerreros chocaron de nuevo. Chao Youshi bloqueó el ataque de Shuji con dificultad. «No es un mal movimiento, pero con eso solo no me vas a vencer», afirmó, mientras preparaba su próximo golpe. «¿Qué vas a hacer ahora, mocoso?», desafió Chao Youshi con una sonrisa confiada.
Hasta vos tendrías problemas si un estallido de fuego te pegara en los ojos. Yuji lo miró fijamente, su rostro reflejaba una determinación inquebrantable ante el inminente ataque, listo para enfrentar lo que viniera. Xiaoyoshi no tardó en responder, desatando un estallido de fuego y energía que impactó de lleno a Yuji. El joven se encogió de dolor, la sangre brotaba de su cuerpo mientras apenas podía emitir un jadeo. Él también sangraba por la boca, pero con una sonrisa retorcida, Xiaoyoshi reconoció la fuerza de Yuji. «Sos más aterrador de lo que pensaba, mocoso. Casi me arrancás la cabeza». Y no dudó en recordarle a Yuji. «Pero vos también estuviste a punto de derramar tus tripas». Yuji, aunque herido, mantuvo la calma, evaluando la situación. Xiaoyoshi era un veterano con ataques de largo alcance, y encontrar una oportunidad para ganar no sería fácil. Fue entonces que Yuji sorprendió a su oponente, lanzando una ráfaga de proyectiles que se clavaron en el señor del clan Xiao. «¡Oh! ¿También usás armas a distancia?», exclamó Xiaoyoshi, recibiendo el impacto. Impresionado por la tenacidad de Yuji, le ofreció una salida. «Si te rendís ahora, te hago uno de mis sirvientes». Pero Yuji, astuto, notó que Xiaoyoshi ya estaba preparando su próximo movimiento. El viejo no era tonto, y con un golpe al suelo, liberó otra ola de energía, seguida de un aluvión de ataques de espada que lo impactaron, dejándolo aún más herido. «¡Maldición!», gritó Yuji, mientras Xiaoyoshi, con su aura púrpura, declaraba: «Esto termina ahora». Con un movimiento decisivo, la espada de Xiaoyoshi atravesó a Yuji. Un golpe letal. Pero Yuji ni siquiera gritó. Esto sorprendió a Xiaoyoshi, quien entre risas amargas comparó a Yuji con su hijo tonto, el joven maestro Xiao, que se enferma hasta con un pequeño corte. «Por eso pensé que necesitaría una esposa fuerte», explicó, revelando que el intento de matrimonio de Eiko era para asegurar su linaje y ver a un nieto antes de que su propio tiempo se acabara. Yuji, con la espada aún clavada en su cuerpo, lo escuchó. La sangre goteaba, pero una furia silenciosa crecía en sus ojos. Al mismo tiempo, Xiaoyoshi se dio cuenta de algo increíble. Su espada estaba atascada. «No se mueve la espada», pensó aterrado. Yuji había detenido la hoja con sus propias costillas, una locura imprudente, un movimiento casi suicida. Xiaoyoshi comprendió que Yuji lo había provocado, exponiendo deliberadamente su lado para que lo atacara. Con una sonrisa macabra y la espada todavía incrustada, Yuji se acercó a Xiaoyoshi, lo agarró con fuerza y le susurró con voz cargada de veneno: «Yo te voy a decir, Xiaoyoshi, ¿cuántos años te quedan?». Su rostro, ahora bañado en un aura roja y demoníaca, prometía un final brutal. Lo agarró con fuerza y le susurró con voz cargada de veneno: «Yo te voy a decir, Xiaoyoshi, ¿cuántos años te quedan?». Su rostro, ahora bañado en un aura roja y demoníaca, prometía un final brutal. Xiaoyoshi sintió un terror que no recordaba. La presión del aura demoníaca de Yuji lo estaba asfixiando. El veneno corría por sus venas y la espada en su cuerpo lo inmovilizaba. Quería huir, pero no podía. Yuji solo le dio tiempo para intentar un último escape inútil antes de desatar el infierno. La forma demoníaca de Yuji se intensificó. Sus ojos brillaron carmesí y una masa de energía roja lo envolvió, golpeando a Xiaoyoshi sin piedad y haciéndolo gritar de agonía. Con un movimiento rápido, Yuji usó su lanza para atravesar aún más a Xiaoyoshi, que tosió sangre. El líder del clan no podía creer el poder que Yuji tenía, preguntándose cómo un joven podía poseer una fuerza tan aterradora. Pero Yuji, con una sonrisa fría y sangrienta, le aclaró las cosas. Las batallas de Xiaoyoshi no eran más que duelos estructurados, juegos de niños comparados con la masacre brutal que él tuvo que vivir solo para sobrevivir. Yuji siguió atacando hasta que Xiaoyoshi cayó al suelo, derrotado y bañado en su propia sangre. Desesperado, el anciano suplicó por la vida de su hijo,
Pero Shuji, con su rostro envuelto en una luz roja demoníaca, solo le dijo que eso era imposible. Sin dudarlo, descargó un golpe final con su arma sobre el cuerpo de Yaoyoshi. Cuando el polvo se asentó, Shuji se quedó mirando el cuerpo sin vida de su enemigo. El plan de Yaoyoshi para asegurar su linaje había fracasado. Al final, no vas a ver la cara de tu nieto, sentenció Shuji con una voz cargada de fría satisfacción. A pesar de la victoria, Shuji estaba herido y necesitaba recuperarse. Se concentró en su aura y en el extraño olor que flotaba en el aire. Con sus sentidos agudizados por el poder demoníaco, siguió el rastro como un depredador. La búsqueda lo llevó a una habitación donde, sobre una mesa, encontró un pote. «Es este pote», pensó Shuji, comprendiendo que aquel objeto era lo que buscaba para su recuperación. Shuji, con el misterioso pote ya en su poder, continuó su camino por la mansión, buscando al último resquicio de la familia Shao. No tardó en encontrar al joven maestro Shao, escondido y temblando de pánico. La furia demoníaca de Shuji era palpable, y mientras su aura roja lo envolvía, se acercó al joven aterrado. «Joven maestro, te encontré», le dijo con una sonrisa macabra. El joven maestro solo pudo balbucear, suplicando que no se acercara y que lo ayudaran, pero ya era tarde. Shuji, con la cara manchada de sangre y los ojos inyectados en carmesí, lo confrontó. «Por los deseos de basura como vos, tanta gente tuvo que sufrir el infierno», le espetó, antes de agarrarlo sin piedad. «Parece que todavía tenés energía para gritar, ¿eh? Nacido en una familia rica, con plata y poder, ¿creíste que eras el héroe de este mundo o algo así?». Ante el llanto desesperado del joven, Shuji añadió con un tono escalofriante: «Muy bien, en ese caso te voy a convertir en la estrella de la función. Suena divertido, ¿no?». Lo que siguió fue un destino brutal, digno de la oscuridad que Shuji había abrazado para vengar a los inocentes. Cuando la larga noche terminó, la provincia de Anhui amaneció empapelada con avisos. Los carteles contaban la historia. La secta ortodoxa se había aliado con la secta Black Dao para obtener ganancias injustas, y alguien había actuado en nombre de las víctimas, aplicando un castigo ejemplar. La noticia se esparció como reguero de pólvora entre los aldeanos. «¿Pero qué está pasando?», se preguntaban mientras veían las ruinas de la mansión del clan Shao. Se decía que un vigilante misterioso había aniquilado a la secta Black Dao y al clan Shao sin dejar con vida a nadie excepto a los sirvientes. Sin embargo, la gente no podía evitar sentir cierto alivio. Es bueno que esos monstruos que se metían hasta con la secta Tiger Pit hayan sido eliminados. La curiosidad era grande. ¿Quién podría haber hecho algo así? Ni Gu Youhou ni Xiao Yoshi eran oponentes comunes. Unos aldeanos compartían un chisme que habían oído de una sirvienta de la mansión Yao. Al parecer, el vigilante llamó 3 veces a Yao Yushi por su nombre antes de matarlo. «¿Por qué llamaría su nombre si no es la parca?», preguntó uno. A lo que le respondieron que la sirvienta había dicho que Yao Yushi estaba tan aterrado que se puso a llorar. La gente se horrorizó con el detalle. «¡Qué demonios! ¡Qué aterrador!», exclamaron, mientras otro bromeaba. «¿Así que lo mandó al inframundo llamando su nombre 3 veces?». De repente, uno de ellos se alarmó. «No irá a venir a la secta Tiger Pit, ¿verdad?». El pánico cundió entre la multitud. Mientras tanto, en un camino arbolado, Ko-Eiku cabalgaba, sumida en sus propios pensamientos. «Un vigilante misterioso destruyó la secta Black Dao y el clan Yao», pensaba. Aunque sabía que eran gente terrible, se sentía extraña alegrarse de la desgracia ajena. Sin embargo, no podía dejar de preguntarse quién era ese vigilante. ¿Podría ser un fantasma? Lo que más le intrigaba era por qué hacía cosas que solo beneficiaban a la secta Tiger Pit. De repente, recordó una carta que había escrito, donde mencionaba a un vigilante que los ayudó a proteger un cargamento de un ataque de bandidos. Ella le había dado un medallón de oro y le había dicho que visitara la secta Tiger Pit. Pero, se dio cuenta, ningún invitado con un medallón de oro había llegado. Perdida en sus cavilaciones, Ko-Eiku frenó el caballo. «Ah, parece que me perdí por completo en mis pensamientos», se dijo, mirando a su alrededor, sorprendida por el hermoso paisaje que la rodeaba. Eiku, todavía algo pensativa, le preguntó a Shuji cómo sabía de su gusto por los lagos. Shuji, con una seriedad que la desconcertó un poco, le explicó que se lo había dicho en una vida pasada,
que era el lugar al que siempre iba cuando su mente estaba hecha un lío. Mientras Shuji sacaba un incienso y lo encendía para repeler los mosquitos cerca del lago, Eiku, sorprendida por su consideración, le preguntó si siempre había sido así de atento. Shuji, sin desviar la mirada, le respondió que un guerrero da la vida por quien reconoce su valor, y que a quienes lo tratan como familia, él los trata igual. Aiko lo miró, y aunque no entendía del todo sus palabras, la sinceridad en sus ojos era innegable. Con una sonrisa cálida, le aseguró que no iba a indagar en su pasado, pero que mientras estuviera con la secta Tiger Pit, ellos serían su familia. Esas palabras resonaron en Shuji, y por un momento, la mente de Aiko se llenó de un recuerdo vívido. Una noche lluviosa, la imagen de un Shuji joven y ella misma preguntándose por qué la había salvado, y él recordando cómo ella le había dicho que el maestro y su esposa eran buenas personas. Un pacto tácito de lealtad, forjado en la adversidad, donde las manos de ambos se habían entrelazado, un gesto que se repetía en el presente entre ellos, silencioso pero poderoso. La intimidad del momento se rompió cuando un sirviente se acercó corriendo por el puente, gritando que los guardias habían regresado. Koiko se sacudió de sus pensamientos, una chispa de emoción en sus ojos. Sin dudarlo, espolió su caballo, adelantándose a Shuji. «Perdón, pero voy adelante», le dijo con una sonrisa. «Esta noche hay banquete, así que reserva lugar». Koiko, con esa energía que la caracterizaba, dejó atrás a Shuji y a los guardias, que apenas podían seguirle el paso. Él, en cambio, la observaba con una sonrisa en el rostro, sin apuro, disfrutando del momento. Pensó que esta calma, después de todo lo vivido, no estaba nada mal. «Uf, qué final. Si Eiko nos invita a reservar lugar para el banquete, vos reserva tu puesto en esta familia dándole a suscribirte. Y ya que andamos en esas, comenten qué manhwa le metemos la próxima. ¡Chao, cracks!»